hoy en nuestra edición especial por las fiestas jubilares del Cusco, estamos con el señor Lucho Castro García. Él es gestor cultural, promotor cultural y director de la asociación Kenke. Hola Lucho, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Igual, muchas gracias por la gentileza de vuestra invitación. Bueno, sí, estamos en el mes de junio y el Cusco significa mucho, ¿no? Es historia, es tradición, pero también es identidad. Y creo que hay que remontarnos un poco atrás para de dónde viene esa identidad del cusqueñismo. Bueno, cusqueñismo, claro, no es una corriente filosófica, nada de eso, no es una opción política, sino es mucho más, ¿no? Probablemente tiene un origen, un sentimiento telúrico, pero creo que es todo un reto, toda una manera de entender el mundo, una manera de plantearnos los problemas, habida cuenta que somos herederos de una extraordinaria civilización. El Cusco precisamente fue la capital del antiguo Tahuantinsuyo y por tanto capital de esa civilización que ha aportado no solo elementos materiales que son los más conocidos como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Tenco, Pucapucara, sino fundamentalmente los valores, la sapiencia, la cultura con la que emprendieron esa civilización. Entonces, esa fuente es la raíz que inspira, que motiva a todo cusqueño que se supone, o a toda persona que se supone, asume esto que llamamos cusqueñismo, que no se puede decir en palabras muy concretas, pero es todo eso junto. Entonces, si esto es así, el ser cusqueño es pues mucho más que estar en junio vistiendo un poncho, un chullo y salirse a tomar unos tragos, participar en el desfile cívico. Es mucho más que eso, es comprometerse con la esencia del cusqueñismo. Y la esencia del cusqueñismo, lo decía, es una forma de entender el mundo inspirado en esa grandeza de esa civilización fundacional, la tahuantinsuyana, y plantear propuestas de desarrollo de nuestra patria, de nuestra región y, ¿por qué no?, de la humanidad, bajo la inspiración de esos valores, en un empate armónico, en un empate equilibrado, justo con la modernidad. De hecho, que hubo generaciones que aportaron, digamos, a esta visión de ser cusqueño, ¿no? La generación del 20, la generación del 50, ¿no? Intelectuales, profesionales que dieron un gran aporte a esta construcción. Muy bien, lo has dicho tú con precisión. Efectivamente, esos son hitos, digamos así, de fecha, de tiempo histórico, pero creo que es una continuidad de una serie de personas y mentes que tuvieron la sensibilidad y capacidad de captar y proseguir ese proceso histórico ininterrumpido que se ha producido desde que el Cusco fue capital del Tahuantinsuyo. Si esto es así, por ejemplo, el rector Alberto Yesic, ¿no?, que no siendo peruano, siendo americano y tan joven, fue capaz de entender la grandeza de esta ciudad, la grandeza de esta cultura, y exigir a los cusqueños de entonces, que eran alumnos de la universidad de la que él fue el rector, que se pongan a la altura de ese reto, de esa civilización. Y efectivamente esa generación se inspiró y trabajó en esa línea. Esto fue la generación La Sierra, ¿no?, el 20. Más adelante, otro grupo de cusqueños con Uriel García a la cabeza, por ejemplo, fundan el Instituto Americano de Arte con el mismo ideario, recogiendo ese mismo mensaje e impulsan una serie de movimientos, actividades, hasta que llega un momento en que en 1944 decide crear el Día del Cusco. El Día del Cusco, no el aniversario del Cusco, ¿no? Bajo la presidencia en esta comisión de Humberto Vidal Undo. Entonces, ahí se sientan las bases, digamos, ya más formales de lo que podríamos entender como cusqueñismo. Se plantea aquello como una revolución espiritual, una revolución que un reencuentro, ¿no? Un reencuentro con el pasado, pero que sea capaz de darle expresiones modernas a ese pasado. No anclarnos en el pasado, en una actitud y una postura museística, sino recogiendo esas enseñanzas, sabiduría, ser capaces de entender y movernos en este mundo, entre comillas, moderno. Ahora, de hecho que hubo un personaje, pero también creo que una generación de profesionales, de cusqueños, que trabajaron conjuntamente con Daniel Estrada, ¿no? Y pudieron un poco canalizar esa tradición, esa historia en obras públicas, en proyectos públicos,
que todavía sigue muy vigente si la población no lo llega a terminar, ¿no? ¿Qué significó Daniel Estrada? Usted, digamos, que fue parte también de esa generación. De acuerdo. Precisamente Daniel Estrada también es otro hito, digamos, muy saltante, muy remarcable, de esa continuidad histórica a la que aludo yo, ¿no? O sea, Daniel Estrada y junto con él todos los jóvenes universitarios y luego profesionales de entonces, tuvimos hay que decirlo con la capacidad, nuevamente, de entender este reto, de entender esa tarea que nos dejaban los mayores, de diferentes generaciones. La más inmediatamente anterior a nosotros, Uriel García y su generación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Daniel Estrada? Convoca a un grupo de cusqueños, primero con una motivación política, pero que este movimiento político, no me acuerdo bien cómo, creo que también le llamaba aquel entonces Frente Amplio, que básicamente convocó a agentes de izquierda, pero que tuvo la inteligencia no solo de convocar a los, entre comillas, progresistas de izquierda, sino a todo buen cusqueño. No era una cúpula, no era una serie exactamente, más sea abierta, cual fuere ¿no? su posición ideopolítica, pero que tenga esa motivación de trabajar en grande por el grande Cusco, ¿no? Entonces, es así que un grupo de esas personas se nuclean alrededor de él y aspiran y llegan al gobierno municipal más antes con la motivación y el liderazgo de Daniel. Se forma el FUDESO, el Frente Unitario de Defensa del Sur Oriente. Como consecuencia de ello, después un grupo político partidario inspirado en eso crea los FUDIC, ¿no? Pero el FUDESO era eso, era una reunión de todos, autoridades, sociedad civil de aquel entonces, arzobispo incluso, para trabajar. ¿Eran como los cabildos abiertos? Mucho más que eso, porque no solo era un cabildeo, sino era sentarse a una mesa de discusión, de análisis, de reflexión de todas las fuerzas vivas, de todos los actores de una región, para poder diseñar y pensar esa región y hacia dónde hacer avanzar. ¿De dónde se originó esto? Cuando el centralismo quiso quitarnos el plan Copesco y llevárselo a Lima. Ahí surgió eso. Entonces, esto se ha ido fortaleciendo y hemos seguido trabajando. Entonces, cada uno en su campo. Por ejemplo, en mi caso, yo fundo mi grupo de teatro, el Grupo Impulso de Teatro, que tiene ya más de 50 años de existencia, y con esa inspiración, y así, por decir, menciono algún nombre, Manuel Gibaja en la pintura con esa misma inspiración, es un grupo de jóvenes cusqueños que entendemos ese mensaje y trabajamos en esa línea, ¿no? Hasta ahora yo con el teatro sigo trabajando en esa línea, ahorita estoy trabajando un proyecto de escuela taller de teatro quechua. Entonces, de eso se trata el cusqueñismo, de poder entender, actualizar, recrear la sabiduría que nos han legado nuestros mayores. Ahora, hay algunos elementos, digamos, que toda esa generación, la de Daniel Estrada, digamos, puso en el tapete. Por ejemplo, en la revalorización del quechua, fue un aspecto importante, el discurso en quechua, que después hemos visto que las nuevas autoridades han tratado de replicarlas, pero al final hemos visto caricaturas de esa... Precisamente porque les faltaba esa base, ese fondo de inspiración del que estoy hablando. Entonces, más en estas últimas fueron gestos políticos, ¿no? Un poco para significar de que sí tiene alguna identificación con eso, pero eso va más allá. Repito, Daniel tuvo la inteligencia, la capacidad de entender ese mensaje y plasmarlo en una propuesta contemporánea para su tiempo, una propuesta de avanzada, ¿no? Trabajó directamente con las organizaciones de base, con los grupos políticos, pero no necesariamente bajo un marco y bajo un parámetro estrictamente político partidario, sino abriendo. De eso se trata. Entonces, Daniel Estrada efectivamente ha sido un hito muy grande. Ya ha marcado una valla incluso para la gestión municipal muy alta, que hasta ahora no ha sido superada por ninguno de los que le han sucedido. Entonces, tampoco se trata solo de estimular que se hable el quechua, por supuesto yo lo estimulo, sino algo más en conjunto. Por ejemplo, él fue uno de los visionarios que apoyó al Instituto Americano de Arte para publicar su antología de la música cusqueña, por ejemplo. No, las publicaciones son, digamos, un aporte grande. Exacto. O, por ejemplo, fue capaz de crear la línea Urpicha para la educación inicial, de manera que los niños, desde su primera infancia, estén recibiendo un mensaje de cusqueñismo. No solo recibiendo el mensaje, como sino viviendo, practicando. De eso se trata, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje podríamos dar, digamos, a esta nueva generación de jóvenes cusqueños, que, como lo hemos dicho, no solamente significa sí soy cusqueño y qué bonito o qué gran historia tengo, sino que cusqueñismo también significaría una visión hacia adelante, ¿no? Absolutamente, de acuerdo.
Es decir, si un cusqueño que no piense hacia adelante, no existe. O sea, un cusqueño no puede ser pasadista, un cusqueño no se puede echar al diván del pasado y esperar que transcurra el futuro. No, tiene que ser actuante el futuro. Incluso aplicando a la filosofía andina. El futuro está atrás, o sea, repajamos y eso, o sea, lo que viene atrás, teniendo en cuenta lo que está adelante, el ñaupa, ¿no? Entonces, esa filosofía es la que hay que aplicar. Entonces a los jóvenes les diría de que sí, pues son bastante rebeldes, algunos iconoclastas, algunos desafiantes, y que quieren hacer lo suyo, perfecto. Aplicando esa libertad, que sean capaces de reentender, de redescubrir qué es ser cusqueño, y si es necesario, modifiquen toda esta filosofía, pero que impulsen, que se pongan y que piensen que los cusqueños no pueden quedarse atrás, siempre tienen que liderar las grandes transformaciones. No olvidemos que desde Cusco siempre se ha liderado eso, ¿no? Sí. Y el reto está la macro sur y está nuestro país, ¿no? Así es, nuestro país y nuestra región, y yo diría la humanidad, ¿no? Porque nuestra filosofía, los valores que sustentamos son de proyección mundial, de proyección planetaria.